Estuvo bueno, profe. Sí, me pareció interesante porque estamos inmersos en eso, digamos, en todo lo que es la transformación digital. Y es lo que se viene, digamos, es lo, o, te, No, o la, ya está, digamos, ya ya estamos está. inundados. Es que ya deberíamos haber estado hace mucho tiempo, pero bueno, todo esto, la pandemia, obligado. Como le digo yo, Claro. hasta el verdulero de la vuelta de mi casa estaba mejor organizado cuando estaba en pandemia. Ahora, bueno, ya de Es nuevo, gracioso, pero sí, ¿no? te juro, es tremendo. Ahora, como ha vuelto la presencialidad, ya vuelve un poco todo el despiole. El descontrol, la desorganización. Sí, y Tucumán es la capital de la informalidad, digamos así. O sea, del hecho de no respetar los procesos, de no tener cómo, de la busca el amiguismo, de no tener, o sea, de que las cosas no están claras, los procesos, bueno, en fin, ni hablar. Pero Tucumán es el centro del mundo de la informalidad, digamos, ¿no? Porque, bueno, que he estado en Capital Federal, bueno, todo en otros países, pero eh, todo funciona perfectamente. Además, te da la sensación que todo el país trabaja para que los porteños estén bien, ¿no? Y todo les funcione y ande todo bien. Pero bueno, espero equivocarme y espero que algún día podamos seguir avanzando. No hay forma de... Es muy difícil que la gente no se adapte al cambio, digamos, y bueno, es común eso ya lo sabemos nosotros, porque, digamos, la gente de sistema o que está con la tecnología o con las nuevas tendencias, continuamente está lo, predicando lo nuevo, digamos así, y tratando de cambiar para mejor, pero por instinto las personas no quieren adaptarse al cambio. Las primeras reacciones no. Bueno, y después ya sí o sí se van subiendo y después se dan cuenta que, por ejemplo, recuerdo que antes de la pandemia el Banco Nación tenía un sistema de turnos. Cuando vos entrabas tenías un sistema de turnos que vos sacabas cuál era el trámite que querías hacer y el mismo sistema te decía dirigirse a tal lugar. Entonces vos te ibas a ese lugar y si en ese lugar faltaba algo, te transferían a otra oficina con el mismo número y después volvías con el mismo número. No sé qué pasó, dejó de funcionar y siguen las colas y sigue el amontonamiento de gente. Estaba muy bien armado, me llamaba la atención, digamos, el sistema de turnos que tenía y bueno, de pronto se cae y no anda. Y bueno, no sé por qué. Bueno, a ver, voy a poner para compartir la pantalla. Ahí pueden tomar ahí pueden tomar la pantalla, creo. No, perdón. No, todavía Vamos. no, profe. ¿Podés o no? Perdón, hice mal. Varios participantes pueden compartir. Listo, ahí está. Ahí se ve. Perfecto. Bien. Bueno, profe, primero vamos a poner el videito. Ah, bueno, dale. A ver, ahí tenías que compartir con sonido, ¿no? Sí, No sí, sé. puse. Ah, ok, ok. Dígame A si se ver, escucha. veamos el video. Me interesa.
bueno, una empresa como Cisco, ¿no? Tan hegemónica, digamos así, pero de todas formas se puede hacer con otras marcas que son más económicas y que permita toda esta Uy, If you want to ace your perdón. paper, download Grammarly. y que Quedó ahí. permita, o sea, por ejemplo, hoy ya como que no se permite que no haya internet. Es una condición ya prácticamente como tener electricidad en la casa, una cosa así, salvo un tema extremo, que anteriormente no había infraestructura, no llegaba. Yo recuerdo que, bueno, en el 97, creo 98, yo trabajaba en la parte técnica de Fluordan y Sal. Y había que dejar todo lo que era minera lumbrera funcionando, digamos así. En ese momento era una contratista y la mayoría de las personas que venían, los jefes, yo tenía 20 y pico de años, eran yanquis, ¿no? Porque Fluor Dani era una empresa de Estados Unidos. Y bueno, se estaba armando la planta de filtro, que queda por Colombres, por acá, por Cruz Alta, para allá para atrás. Y ahí no había línea de teléfono, no llegaba la línea de teléfono. Y había que llegar con el correo que en ese momento se llamaba CC Mail. El correo, que lo que se hacía, se establecían los nodos y cada un N tiempo se conectaban esos nodos y se hacía la transferencia de los correos que pertenecían a una persona. Había que identificar que la persona estaba en tal lugar, digamos. Pertenecía a la planta de filtro. No sé si ustedes saben cómo hace Minera Lumbrera. Minera Lumbrera tiene la mina en Catamarca y de ahí tiene un mineraloducto que está todo controlado por fibra óptica desde Catamarca hasta aquí, hasta Cruz Alta, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Viene todo el mineral por el mineraloducto como una especie de barro y caen los piletones y ese mineral decanta y cuando lo pueden separar, lo clasifican, acá ya en la planta de filtro, lo clasifican y lo ponen directamente en los trenes y viaja a Santa Fe y a partir de ahí ya sale. Porque prácticamente todo se exporta. Tengo entendido que la mayor parte del mineral duro de ahí, el oro, la plata y bueno, los otros metales, se exporta. Bueno, y en ese momento no había cómo conectar, no había teléfono en Cruz Alta y no había cómo conectar. Y lo que habíamos inventado era el método de poner un celular, ¿sí? Tipo modo, en vez de discar, y encima había poca señal de celular, pero bueno, lo mismo se podía. En vez de discar, y ya con esa palabra nomás ya saben la edad que tengo, porque discar viene de los teléfonos viejos que eran a disco, que viene a ser poner el número, significa discar, poner el número o llamar, algo así. Bueno, hacíamos que el módem disque para que se conecte a otro nodo que estaba acá en la Delfín Gallo y a partir de ahí que levante los correos para la gente que estaba en la planta de filtro. Que en ese momento la planta de filtro era para la gente, era algo muy lejano, digamos así, era como los yanquis creían que iban al campo, al monte, así, digamos, una cosa, que de hecho no había tanta tecnología, pero bueno, estaban ahí, eran como contenedores, se habían armado como contenedores donde vivía la gente que venía a trabajar ahí. Pero bueno, eso como anécdota de hace mucho, mucho tiempo. Ustedes ya nacieron en otra época y los hijos de ustedes espero que nazcan en un mundo mucho mejor. Pero si las personas
no cambiamos, digamos así, de actitud, no empezamos a respetar el espacio del otro, si nosotros no empezamos a valorar determinadas cosas, como por ejemplo valorar la naturaleza, valorar el agua potable, o valorar el agua simplemente, sea potable o no. Bueno, valorar, a tener ciertos valores profundos, es muy difícil que todo esto cambie, ¿no? Depende mucho de las personas, pero bueno, la tecnología arrasa y la tecnología achica brechas y de hecho Internet achica la brecha digital, digamos, entre todos. Es como que, bueno, en algún momento se pensaba que esto de abrir Internet para el mundo y achicar la brecha digital, países más pobres iban a poder empezar a competir con países un poco más ricos o que estaban un poco más avanzados. Bueno, sí, pasó algo así, pero bueno, los países, es como que cuando se abrió el juego de poder llegar de poder achicar esta brecha, al final los países que eran más ricos siguen siendo mucho más ricos y los más pobres seguimos siendo como más obreros, todavía seguimos dando vuelta ahí. ¿Qué tiene que ver? Ahí, bueno, ahí ya entramos en una discusión filosófica, si los más ricos se aprovecharon de los más pobres, si los más pobres no pudimos sacar provecho de las oportunidades. Bueno, tiene mucho que ver ahí de la forma en que cada país asumió esto, ¿no? Pero bueno, que estamos en esta movida y que prácticamente lo digital hoy pasa a ser, la digitalización pasa a ser el evento principal para que cualquier organización, sea estatal, privada, sean clubes o sea del tipo de la índola que sea, pueda seguir avanzando, digamos así. La que no se sube a la digitalización como que tiende a desaparecer, ¿no? Tarde o temprano tiende a desaparecer. Pero bueno, a ver, veamos el documento este, que es un paper del Banco Interamericano de Desarrollo, creo. Bueno, bueno chicos, nosotros somos el grupo compuesto por Tamara Abraham, Mariano Marcharo y Figueroa Tomás. El tema que nos tocó es cómo utilizar los datos para brindar mejores experiencias e impulsar la transformación digital. Pasa, por favor. Bueno, em, la transformación digital está cambiando la conversación sobre los negocios. Hace unas décadas, todo lo que viene siendo TI pasó de estar en el back office al front office y actualmente se está incorporando casi en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana y del negocio de las personas. Em, Nos encontramos en una era en donde, no, volvés por favor. Nos encontramos en una era en donde la tecnología y los procesos que implementan las empresas están muy ligados a los clientes, mercados y el límite de las operaciones internas de la compañía, por ejemplo, clientes, mercados, competidores, socios, reguladores, van desapareciendo rápidamente. Los líderes de negocios tienen como desafío avanzar hacia esta transformación digital, empleando las tecnologías digitales junto con innovación organizacional, operativa y de su modelo de negocios, para que así puedan crear nuevas formas de funcionar y hacer crecer los negocios. Bien, en esta gráfica vemos el gasto en tecnologías para apoyar la transformación digital. Acá vemos cómo diferentes sectores, como por ejemplo la industria, el gobierno, la educación, la finanza, el minorista, telecomunicaciones, salud y medios, a través de los años, en 2018, 2019 y 2020, vemos cómo se fue invirtiendo
en todo lo que viene siendo la tecnología. Vemos que en industria es donde más se invierte y, y después sigue en todo lo que es gobierno y educación. Comparado con 2018, 2019 y 2020, vemos que 2020 tuvo un gran avance con respecto a esto. Em, Sabemos que los datos son el corazón de la transformación digital y de las TI. Por lo tanto, las organizaciones minoristas de salud, los servicios financieros, las industrias y los otros sectores que desarrollan nuevos servicios digitales inteligentes quieren entregar mejores experiencias de cliente y optimizar los resultados que dependen de las inversiones aceleradas en un conjunto de cargas de trabajo que amplíen y extiendan el alcance y el valor del negocio. Las organizaciones de TI que son líderes, o sea, exitosas, invierten mucho en las tecnologías como son la IA, en el aprendizaje automático y también en la analítica para brindar mejores experiencias al cliente. En este caso, vemos principales casos de uso en la inteligencia artificial o el aprendizaje automático, en donde vemos que, por ejemplo, en automatización de TI hay un 65%, en gestión de fuerza de trabajo un 56%, en gestión de relación 54%, en lo de suministro y logística 53%, en asesores de programa y recomendación 51%, en analítica productiva 51%, análisis de fraude e investigación 51%, automatización de trabajo 49% y personalización 49%. Las organizaciones de TI que están en el centro de este cambio, digamos, de este importante cambio que viene siendo la transformación digital, y la forma en cómo las organizaciones se conectan con los clientes de nuevas maneras, desarrollan nuevas fuentes de recursos y mejoran la eficiencia operativa. Las demandas de compilar, proteger y aprovechar lo que muchos describen como la avalancha de datos que veníamos hablando hace rato, constituyen un desafío para todas estas organizaciones que implementan la TI en todos los sectores. Cuando hablamos de la transformación digital, pasada, Tamo, por favor. Ahí está. Cuando se trata de transformación digital, las empresas exitosas pueden garantizar el uso y el almacenamiento garantizar el uso y almacenamiento adecuado de los datos sobre sus clientes, confiar que su infraestructura estarán siempre disponible y lista para tener las cargas de trabajo en expansión y satisfacer los requerimientos de carga de trabajo impulsado por datos en tiempo real y prestar un mejor servicio para los clientes y mejorar una infinidad de cosas utilizando la inteligencia artificial, mejorar las decisiones de negocio y cambiar experiencias del cliente. Ahora las dejo con mi compañera Tamara, que le va a hablar sobre las claves para el éxito de la transformación de TI. A ver, volvelo un poquito para atrás, Sí. por favor. Uy, perdón, se me trabó. ¿En Ahí. dónde? Ahí ¿Acá? las 3 puntos. Confiar que sus infraestructuras estarán siempre disponibles y listas para atender las cargas de trabajo en expansión y satisfacer los requerimientos de las cargas de trabajo impulsados por datos en tiempo real. O sea, escrito así, como que parece un trabalengua, ¿no? Pero a ver si alguien puede poco explicarme lo que dice ahí. Si alguien se anima o quiere hablar, puede hablar, ¿no? Bueno, Lo que puntualmente, yo entiendo, profe, de sí. ese texto es que si las organizaciones implementan todo lo que es la transformación digital, ellos van a estar apostando e invirtiendo en lo que es toda su infraestructura. Y esa infraestructura que sería la tecnología estará siempre como disponible para el cliente y esa infraestructura va a estar disponible para que nosotros podamos implementar tecnología y hacer uso de ella de manera eficiente. Está bien. O viceversa, ¿no? O viceversa en el sentido de que la organización invierte en tecnología
para llegar a una infraestructura que sea medianamente estable. Si vos tenés una infraestructura Claro. tecnológica que es inestable, cualquier ruido en la infraestructura, cualquier ruido que exista, la organización pierde confianza, digamos. Por eso lo que hay que hacer, toda la organización pierde confianza. Entonces, ¿qué hace? Busca métodos alternativos que le dan más seguridad. Como por ejemplo, si vos tenés un lugar de almacenamiento y ese lugar de almacenamiento pone de los archivos personales o de los archivos de la organización, los archivos que generan los usuarios a través de las herramientas de ofimática, ponerle, cualquiera. Si ellos, al momento en que necesitan acceder, no tienen el archivo, no acceden, está caído el servidor, o se llenó el servidor, o no, inmediatamente buscan la alternativa de armar ese archivo en otro lado. Lo arman en la nube y una vez que, por ejemplo, una vez que los usuarios pusieron un archivo en la nube y el usuario de acá de Tucumán habló con el usuario de Córdoba y descubrieron que entre los dos pueden tomar el archivo ese y empezar, obviamente que para empezar a usar eso, usan esa forma porque a ellos les resulta cómodo y eficiente. Pero a la organización no, para la organización no es cómodo ni es eficiente. ¿Por qué? Porque están usando un archivo en un home de un usuario, personal de un usuario, ¿sí? En un drive personal de un usuario, y poniendo información que puede llegar a ser muy importante para la organización. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se escapa esa información, se escapa ese dato a otro lado y pasa a ser el usuario. Después el usuario cambia de trabajo y se lleva su drive y va a saber qué es lo que pasa con ese drive, digamos. Entonces, ese es uno de los casos. Ese es uno de los casos, un caso muy simple que pasa casi continuamente con todas las organizaciones. Entonces, la organización no puede dar continuidad a un trabajo. La persona se va, el trabajo depende de la persona se va, listo, se lleva su drive y vaya a saber Dios qué es lo que hace con toda la información esa, que pertenece a la organización. Eso no puede llegar a pasar, no se puede llegar a permitir, digamos así. Todos los usuarios tienen que entender que el dato que se genera dentro de la organización es de la organización y debe quedar ahí. Pero si vos no tenés una infraestructura que medianamente les dé seguridad, que les permita alta disponibilidad, que les permita que le asegure que no se va a perder nada, etc. Bueno, ahí sí van a usar la infraestructura esa. Y si no, van a usar cualquier cosa y quien pierde es la misma organización. Pero bueno, ahí les puse un ejemplo, ¿no? Pero hay un montón de ejemplos mucho más fuertes, como por ejemplo, si tengo un web service que deja de funcionar, puede ser un caos, digamos así, según el web service, para qué sea. Por ejemplo, si es en el caso de salud, que es lo que me toca, que a veces tenés emergencia a la noche, durante la noche, y un sanatorio se conecta directamente para revisar los datos del usuario, del afiliado, y está caído el servidor, por ejemplo. A las 3 de la mañana viene una familia con un niño que está, no sé, se cayó, se quebró. Al sanatorio entra una emergencia. Y que el sanatorio le diga, no puedo atender porque no encuentro los datos, digamos. Obviamente que es un afiliado que se va, que se pasa inmediatamente a otra obra social o lo que sea. Yo les pongo los casos extremos, digamos así. Entonces, desarrollar una infraestructura que tenga toda esta alta disponibilidad es muy, muy importante. O sea, primero está la decisión de decir, voy a compartir los datos
en forma electrónica o en forma tipo, claro, electrónica vendría a ser. Saco el medio físico, porque yo le podría dar la tarjeta, como era antes, bueno, dar la tarjeta de afiliado, pero ahí pierdo la trazabilidad de esa persona. Cuando, por ejemplo, el tema de la digitalización ahí en ese punto en especial, la persona, esa persona que está consumiendo ese servicio en ese mismo instante, ya la organización está sabiendo. Y ya la organización está tomando nota de qué es lo que está pasando en ese lugar y el grado de importancia que tiene esa situación, y apenas le llega el mensaje a algunas de las personas de la organización, ya se puede poner en contacto y ya es distinto, digamos, se vuelve todo como más proactivo. Hay cero tiempo y hay mucha, y bueno, y ahí es donde entra lo que decía Figueroa, también de la inteligencia artificial entre comillas, ¿no? O sea, estos eventos, por ejemplo, deben disparar una alerta en forma inmediata a determinado grupo de personas. Entonces, eso ya es cierto grado de inteligencia. Entonces, cuando el evento se produce, se dispara esa alerta y empieza a avisar que hay una situación compleja. Estamos hablando acá de un sistema de salud. Imagínense una línea de producción donde la máquina empieza a tener alguna falla, como por ejemplo puede ser, estoy construyendo, no sé, tubos de metal y se rompió y un tornillo los está como rompiendo de más. Le digo ese ejemplo porque lo vi en una tesis de un posgrado hace unos días. O que la máquina está fallando y está rompiendo el caño que después tengo que tirarlo, digamos. Así no tengo forma de recuperar ese caño. O bueno, en una línea de producción, cualquier pequeña falla o cualquier pequeño evento que sale de lo normal puede ser catastrófico, digamos así. Y una línea de producción no está continuamente siendo vista por las personas. Es Claro, eso más, se darían cuenta, profe, después cuando ya vayan a hacer el análisis de la pieza y la calidad de la pieza, el testeo de la pieza, se claro, dan cuenta del claro, problema. claro, pero todo esto, toda esta nueva forma de ver las cosas, te permite en línea ir corrigiendo. Porque Claro, hasta se le puede poner una cámara que es observadora y que permite tomar distintos colores o profundidades, y con eso va generando cierta advertencia sobre lo que está pasando ahí en ese lugar, por ejemplo. Y no una persona que esté 24 horas, que si se ha cansado, que si se peleó con la esposa. A ver, lo que no significa que una cosa, a ver, ese lugar es reemplazado, pero esa persona pasa a ser otro trabajo, digamos así, más liviano en otra situación. No significa que todos estos procesos reemplazan a las personas en cuanto a que, porque es lo primero que se piensa o lo primero que se dice es, bueno, creo que ya esto lo hablamos en algún momento, de todas formas lo vamos a volver a hablar más adelante, que lo que es automatización y lo que es automatización de procesos y lo que es digitalización no viene a reemplazar a las personas en sus trabajos. Puntualmente en lo que hacían sí, pero en algún momento, o sea, hay que controlar lo que se está haciendo. Alguien tiene que estar controlando, y quién más que la persona que estaba ahí, digamos. Un poco que el problema que hubo con los trapitos que cuidaban las calles cuando empezaron a poner la app, cuando dijeron que iban a tirar la app,
para para cobrar el estacionamiento en la vía pública. Creo que no han considerado que había un montón de gente que está, ¿y qué rol iba a tomar esa gente? O sea, lo primero que hace, no, totalmente, no, eso ya no sirve, ya no me van a servir y listo. No, ¿cómo que no sirve? Algún rol tienen que tener y de alguna forma tengo que compensar esos puestos de trabajo. Bueno, o sea, cuando uno no considera eso, después tiene problemas, digamos. Es parte de la misma instalación del sistema, del mismo cambio, ¿no? Bueno, sigamos. No sé si alguien quiere acotar algo más, puede acotar. Bien. Ay, me anda retrabado esto. Ahí está. Bueno, las 3 claves para el éxito. ¿Se me escucha bien ahí? Perfectamente. Bien. Bueno, las 3 claves para el éxito de la transformación de TI son la agilidad de TI, la red adaptable y la seguridad en la red. Bueno, ¿qué es la agilidad de TI? Uno de los principales objetivos de cualquier transformación de TI es el esfuerzo, mejorar el uso de datos para identificar oportunidades, evaluar riesgos y orientar el cambio organizacional. Los beneficios que tiene la agilidad en este sentido es que las organizaciones que se mueven proactivamente en el ambiente este modernizado y automatizado son más capaces de usar sus datos para impulsar la innovación de negocios y las ventajas competitivas en comparación con las otras organizaciones que se mueven más lentamente. Entre los beneficios está que se pueden duplicar con creces el apoyo a las nuevas aplicaciones, y esto también conlleva reducir en meses los ciclos de desarrollo. Pueden relacionarse en forma continua con clientes, pacientes, socios y colaboradores, todos los foros personales y digitales, logrando así impulsar la satisfacción del cliente y también que las fuerzas de trabajo cuenten con todas las herramientas y datos necesarios para entregar una experiencia ideal al cliente, sin bajar la calidad. Bueno, con respecto a la red adaptable, cada vez más las empresas van migrando sus aplicaciones a la nube y tienen que lidiar con un entorno de red cada vez más desafiante. El entorno de TI requiere de un conjunto de habilidades que equilibre las exigencias de mantener una red confiable y sólida, mientras se administra el desempeño de muchas aplicaciones en múltiples plataformas. Por otro lado, también se está estimulando el crecimiento significativo del tráfico interno y de datos dentro de la empresa, así también como el tráfico externo. Entonces, administrar datos en un ambiente flexible y escalable es esencial para el éxito de las empresas. Las empresas precisan un flujo de datos interno agilizado para obtener operaciones internas eficientes y así también obtener la capacidad para analizar y prever los requisitos presentes y futuros de los clientes. Bueno, también necesitan incluir científicos de datos con el software y habilidades de red necesarias para administrar estos flujos de trabajo. Bueno, los principales desarrollos. Tamara, Sí. No sé si se entiende, a ver, volver para atrás, readaptable, el anterior, readaptable. A medida que las empresas van migrando, a ver, cuando una organización decide entrar, dijiste algo todo lo que dijiste es muy importante, digamos así. La organización tiene que darle herramientas a las personas para que puedan, una organización que decide digitalizarse, digamos así, primero tiene que realizar una inversión que puede o no ser mucha, digamos así, porque hoy la tecnología está al alcance de todos y hay equipamiento en todas partes, digamos, lo que antes era muy caro,
hoy ya no lo es tanto, digamos así, y está accesible a las personas. Por otro lado, o sea, la organización tiene que ir tomando decisiones y avanzando en este camino, digamos así, porque si no hay un convencimiento, de hecho, ya hay un problema, digamos así. Entonces, se invierte en tecnología, se da solidez y se da herramientas a todos los usuarios para que puedan responder en tiempo y forma. Eso por un lado. Y por otro lado, llegar a un dato confiable también en tiempo y forma es muy importante, digamos así, que los usuarios o que toda la organización, porque cada uno necesita datos en distintos niveles. Los usuarios necesitan datos a nivel operativo y la organización arriba necesita datos para tomar decisiones. Claro. Llegar en tiempo y forma con todos esos datos es muy importante para toda la organización. Y a pesar de que el dato pareciera ser el último orejón del tarro, hoy pasa a ser lo más importante de la organización. Primero porque es muy costoso. A ver, una organización que está recolectando datos tiene un costo el conectar la organización con todas sus fuentes, con los clientes, con los proveedores, y de ahí con todos los puntos de acceso a datos que la organización esté relacionada, digamos así, es muy costoso, digamos así. Mantener todo eso es muy costoso. Entonces, tener ese dato en tiempo y forma para los distintos niveles es algo muy importante. Y ¿por qué tiene que ver con la infraestructura? Y porque la infraestructura tiene que ser estable, tiene que ser adaptable, en el sentido en que o sea, no tengo que estar pensando que mi organización solo, por ejemplo, va a atender en el local físico donde está, por ejemplo. Hoy por hoy, tengo que pensar que mi organización puede atender el local físico donde está, o puede abrir una sucursal no sé, en Alberdi, y mañana puede abrir una sucursal en Córdoba, y así, o viceversa, digamos así. Eso le da cierta estabilidad a la organización para moverse y adaptarse de acuerdo a la necesidad. Digamos, ya el aspecto físico es algo que no es importante. Si ustedes se ponen a ver, Uber, no sé, Mercado Libre, todas esas son empresas que en principio crearon toda una organización, una forma de trabajo que no está concentrado en lo físico puntualmente, porque Uber, por ejemplo, está en todo el mundo. Y en otros países, miren ustedes, Uber pone los monopatines, los monopatines eléctricos, los pone en las calles para que la gente tome con el código y alquile ese monopatín y se pueda trasladar de un lado a otro. Y hacia donde llega lo deja y lo deja, digamos, así. Y después viene un carrito y lo levanta y lo vuelve a dejar donde estaba y lo dejan cargar. Entonces, ellos están armando un sistema que es adaptable a cualquier parte del mundo y de cualquier forma. No sé si ustedes utilizan Uber acá en Tucumán, pero Yo sí. bueno, es muy seguro, es muy confiable, porque da toda la información, y bueno, pero si me voy a Brasil, lo utilizo en Brasil, y si me voy a Madrid, lo utilizo en Madrid. Bueno, o sea, pensaron un sistema que se usa en absolutamente todo el mundo, y que todo el mundo puede acceder, que todo el mundo puede consumir eso, ¿no? Bueno, un poco así, bueno, obviamente esto es Google y ya tiene todo
tiene toda una espalda que permite que eso suceda, pero las organizaciones hoy pueden empezar a pensar en esto, ¿no? En abrir, en abrir, en abrir. En abrir en el sentido de hay que pensar muy, muy fuera de la caja ya. Hay que pensar fuera de lo básico. Porque ya cuando yo decido armar una organización, decido pensar en que voy a hacer una organización, ya tengo que pensar en que voy a cambiar, que no voy a tener un lugar físico puntual y que voy a abrir el juego a un montón de situaciones, digamos así, que van a ser un contacto directo con un cliente o con un proveedor y una trazabilidad del servicio que esté prestando, ya sea por el lado del proveedor o por el lado del cliente. Eso por un lado. Y bueno, ya no recuerdo qué otra cosa más le iba a agregar, pero desde ese punto de vista, cada vez que pensamos en un sistema puntualmente para una organización, tenemos que pensarlo desde esta perspectiva. Ya no hay un enlace, algo que sea totalmente sí o sí tengo que poner un cable de allá hasta acá y si el cable funciona y si está tirado, no, ya no existe eso. Tengo que pensar en algo que sea estable y que permita la adaptabilidad, ¿no? La infraestructura va a dar seguridad. Entonces, cuando yo tengo una infraestructura medianamente sólida, la organización se aferra a esa infraestructura y la usa. Pero yo para diseñar esa infraestructura tengo que pensar en todo esto, lo que estamos hablando, lo que los chicos vienen diciendo, digamos así. Una vez que ya está la infraestructura, establezco las conexiones necesarias para que los procesos sean fluidos y sean también estables. Y se vaya generando esta confianza entre ya sea cualquier usuario que sea interno, externo, o lo que sea de usuario en una máquina, si el usuario es una máquina, con mayor razón, también esa conexión sea estable, digamos así, segura. Bueno, sigamos. Bueno, dentro de las principales prioridades de inversión está la analítica de datos, que sería la IA, los servicios en la nube y la implementación de IoT. ¿Qué más? Bueno, los principales desarrollos. Bueno, se prevé que para el 2025 la esfera de datos crecerá 163 zetabits hasta 1 billón de gigabytes, algo que está siendo impulsado por miles de millones de dispositivos conectados y por el crecimiento exponencial de la demanda, tanto por ancho de banda fijo como por la enorme capacidad que será habilitada por las redes 5G. Bueno, entonces aprovechar esta gran cantidad de datos para optimizar y automatizar las operaciones de red será esencial, digamos, para las empresas, además de aprovechar los datos del cliente para impulsar nuevos resultados de negocios. Será lo que haga exitoso, digamos, a las empresas del futuro. Bueno, dentro de los beneficios obtenidos por todo esto que estábamos hablando de la red adaptable, tenemos que la adopción, digamos, de aplicaciones en la nube y de TI híbrida es un aspecto fundamental de las empresas digitales, que es lo que impulsará esta expansión. Y bueno, la red en la nube provee la flexibilidad para obtener y administrar aplicaciones, aunque la red es el centro de este proceso porque requiere de una arquitectura dinámica y flexible para cumplir con los diferentes requisitos de sitios diversos. Bueno, la red de la nube facilita una implementación más económica de TI basada en el consumo y de servicios de red basados en requisitos de tamaño y escala. Para ustedes, ahí le hago una pregunta a todos. ¿Qué significa la nube? Acá en este caso, por ejemplo. ¿Qué es la nube puntualmente? ¿Qué es lo que piensan ustedes que es la nube?
Un servicio de almacenamiento. Sí. ¿Qué más? Sí, no solo de almacenamiento, también tenés procesamiento, máquinas virtuales, por ejemplo, Azure. Es todo un servicio bastante completo que tenés pipeline para deployar varias cosas. Claro. O sea, no es, está bien, principalmente de almacenamiento y que asegura que el dato siempre va a estar ahí, de cierta forma te da cierta seguridad. Pero también hay procesamiento, también hay inteligencia artificial, también hay algoritmos funcionando que se pueden conectar a mi necesidad o adaptar a mi necesidad y procesar cierta información y devolver ciertos datos. Cuando hablaban ahí cuando se habla ahí de una nube híbrida, o sea, yo a la nube la puedo contratar un servicio digamos, estas empresas grandes como Amazon, como Microsoft, como Google, bueno, todas esas empresas grandes, o puedo también hay empresas tucumanas y hay empresas argentinas que también prestan servicio de nube, digamos así. Pero puedo también desarrollar una nube, puedo desarrollar tecnológicamente una nube privada. ¿Qué significa una nube en cuanto a tecnología? Significa que tengo un procesamiento distribuido, o sea, que tengo determinado grupo de servidores, que tengo un procesamiento distribuido y que tengo un almacenamiento distribuido con alta disponibilidad, digamos así, con todo lo que implica la alta disponibilidad que hay por atrás, que significa que tengo que mantener un servicio las 24 horas, los 365 días del año, sin interrupción. O sea, tengo que mantener un servicio sin interrupción. Puedo armar una nube privada que funcione como nube, es un conglomerado, digamos, tecnológico que funciona perfectamente desde este punto de vista que le estoy diciendo, o puedo contratar un servicio en la nube y establecer ciertas conexiones para que toda la información y todo el proceso se realice afuera. ¿Cuál sería la ventaja, la desventaja de uno y del otro? Bueno, la parte física, sea que yo esté sentado arriba del servidor o que el servidor lo tenga Telecom, por ejemplo, hay un elemento físico ahí. Si yo me hago una nube privada, tengo que disponer de ciertos elementos que me controlen la parte física, ya sea la refrigeración o ya sea toda la parte física, digamos así, que hace a los servidores. Si hay un disco que tengo que tener monitoreo de cada elemento de los servidores, etcétera, etcétera. Cuando la nube es pública, eso es como pasa a administrar un tercero. Pero bueno, tiene un costo que, o sea, se paga por ese servicio. Y en el caso de la nube híbrida, de una TI híbrida, a lo que está haciendo referencia es ¿qué interpretan por híbrido? ¿Qué interpretan ustedes por híbrido? Bueno, puntualmente es que puedo mantener yo mi nube privada y puedo mantener la nube pública y poder hacer como una especie de justamente un híbrido que las dos funcionen medianamente en espejo y establecer una copia. Eso pasa por una cuestión de privacidad y pasa por una cuestión de costos, ¿no? Que si bien los costos de la nube pública son bastante accesibles, pero hoy por hoy
casi todo está en dólares o por ahí se vuelve un poco cuesta arriba el mantenerlo. No es caro, pero todos los meses hay que mantener eso. Y cuando uno empieza a hacer un análisis, resulta que a veces conviene más contratar una persona, yo contratar una persona que se dedique a determinadas tareas de control o de monitoreo que pagar el servicio de un servicio, por ejemplo, que en la nube sea monitoreo de tal cosa. El mismo servicio en la nube. Al punto ese, cuando uno empieza a hacer el análisis de costos, que siempre a la hora de contratar, reinvertir o de tomar ya la decisión, o sea, la decisión de que hay que subir a la nube es una decisión que también depende de la digitalización, ¿no? De toda la transformación digital. Estamos hablando para organizaciones medianas, grandes, ¿no? Es parte de la transformación digital. Ahora, si la nube va a ser privada o va a ser pública, ya empieza un poco a revisarse, a considerar, a comparar los costos, digamos así. Y muchas veces, hasta como les digo yo, conviene hacer una nube privada, porque con el tiempo, por ejemplo, los primeros 4 meses sí es más bajo, pero después del cuarto mes ya se me eleva el costo que me conviene hacer una nube privada, ¿no? Bueno, algo así. Si llegado el momento se les llega a presentar esta situación, considérenlo nada más. Bueno, sigamos. Bien, ahora yo voy a seguir hablando sobre la seguridad en la red. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque al haber un cambio, una digitalización, ¿qué pasa? No se puede no invertir en la seguridad. Una organización que se intenta cambiar, que intenta pasar a ser una empresa digital y que no invierte en seguridad, está destinada al fracaso, técnicamente. ¿Por qué? Porque hay muchísimos ataques cibernéticos, al entrar en otro campo, se debe también generar una determinada seguridad para evitar que eh, todos los, llamémosle delincuentes cibernéticos, puedan llegar a obtener la información de la organización. Y esto, obviamente, a medida de que se va agrandando la organización, también se tiene que ir agrandando, se agranda la complejidad y los riesgos para, para tener en cuenta en cuanto a la seguridad. ¿Pero qué significa para las organizaciones? Esto significa que al agrandarse la organización, los recursos de TI ya no están más en un solo lugar. Tenés componentes que están localizados en las instalaciones, en las nubes y que están conectados a través de Internet. Los riesgos aumentan mientras se tienen las WANs híbridas y servicios en la nube eficientes. Disminuyen el adentro y el afuera. Esto significa que no existe una creencia de que las zonas confiables están solo dentro de la red, sino que ya no se trata de proteger solo el perímetro corporativo. Los datos ya no están más depositados en un lugar y por consiguiente la arquitectura de TI cambia el modo de ver la seguridad. Pasa por favor, Tamara. Mirá ahí, Mariano, cuando vos decís que los delincuentes cibernéticos, que en realidad son, hoy por hoy son hasta bots que están continuamente buscando en la red donde hay una falla, son bots puntualmente, no hay intervención ni siquiera humana. Cuando vos creás o abrís un servidor
y ya le pones una IP fija, que es la IP con la que se va a mover en Internet, es muy probable que a la hora ya haya entrado un bot, haya detectado la clave de administrador de usuario y ya haya tomado la administración de ese servidor. Es impresionante. Con una velocidad y con una profesionalidad de estos sistemas inteligentes que detectan prácticamente en línea que hay un equipo nuevo que se abrió a la web. Obviamente que hoy, si no hay una organización que está conectada a la web o no hay un equipo que no esté conectado a la web, no sirve, digamos así. Si hoy justamente la conexión es con la web. O sea, todo este crecimiento que se está tratando de hacer es con la web. Entonces, siempre en la transformación digital tiene que estar considerada una primera capa que es la capa de seguridad. No solamente a nivel organización, sino también en los niveles más bajos, ¿no? Por ejemplo, un ransomware que entró en pandemia, creo que no sé si en Gasnor, arrasó con todos los datos de Gasnor, creo que fue así, no sé si Gasnor o EDET o algo así. Un ransomware que es tan simple. Sin embargo, entró y arrasó con los datos y tuvieron que pagar para desencriptar todos esos datos. O sea, se paga, se manda Bitcoin en la cuenta, porque inclusive te va diciendo el ransomware qué es lo que te hace. Te encripta todo el disco y si vos querés recuperar todos esos datos, te da una cuenta de Bitcoin para que pase 1 o 2 Bitcoin, no sé lo que sea, no recuerdo cuánto. Pero bueno, hay muchas empresas que lo hicieron, ¿no? Pasó en muchas empresas grandes. Cencosud pasó, como les digo, no sé si Gasnor o EDET de acá, y bueno, otras empresas también pymes más chicas, pero seguro. Sin hablar de estos, ¿cómo es que decís vos? Ciberataque o ¿cómo es? Ciberdelincuentes. Sí, Son, claro, delincuentes cibernéticos que en realidad que no son ni siquiera personas, son bots que están, porque cuando vos, si uno se encuentra en esa situación, puede fácilmente saber quién es el que está tratando de atacar o quién está tratando de entrar y podés ver de a dónde viene ese IP, de qué lugar. Y generalmente son rusos, bueno, no sé por qué da la casualidad, pero cada vez que pasa eso, que se llaman ataques D2, están tratando de ingresar y colapsan, por ejemplo, el enlace. Entonces ahí vos te das cuenta que hay lentitud y cuando vas a revisar resulta que hay una serie de bots que están tratando de ingresar. ¿Qué es lo que hacen? Detectan que hay un IP y empiezan a tirar nombres de usuario y contraseñas hasta que coinciden, van a la velocidad de la luz y coinciden con la cadena de carácter que corresponde a ese usuario y contraseña. Chao, pum, entró. Así, como los centinelas en la Matrix. ¿Vieron cuando los centinelas empiezan a empujar y entran? Bueno, algo así muy similar, digamos, gráficamente, ¿no? Entonces, esa capa de seguridad es importante. La otra capa de seguridad es cuando hay usuarios que ingresan y a su vez penetran hasta los datos, consultan y vuelven a sacar datos. Ese usuario y esa forma de acceso, ya ahí hay un usuario que está identificado, que puede ser interno o externo, y mis datos que están muy abajo, muy atrás, digamos así, porque los mantengo, trato de mantenerlo lo más intocable posible en cuanto al ataque, ¿no?
Entonces ese usuario que ingresa y accede por toda la capa de seguridad, ya sea lo tiene un usuario, tiene una contraseña, ya sea logueado, tiene un captcha, bueno, miles que no es un bot, etcétera, etcétera, ingresa y levanta el dato, digamos así, también es muy importante a esa capa de seguridad darle todo este tipo, o sea, a ver, todo este tipo de prevención, digamos así, ¿no? Aunque parezca una tontera, si hago un sistema web y ese sistema web, una página web y ese sistema y esa página web no tiene un captcha o algo que identifique que no es un bot, en un minuto va a estar craqueado. El usuario ese va a estar craqueado. O sea, de alguna forma tengo que evitar, digamos así, dejar abierto el espacio para esta posibilidad de llegar y que empiecen a correr caracteres hasta que detecten cuál es el usuario y cuál es la clave. Porque lo hacen por una especie de concatenación a la velocidad, como le digo, a la velocidad de la luz. O sea, le pegan porque van probando. Arranca la A con la A, la A con la A, la A con la B, A. Después la A con la B con la C. O sea, toda esa combinación, en la cuestión de una hora, seguro que encuentro el usuario o la contraseña que sea, digamos así, ¿no? Bueno, ahí no quiero ser demasiado gráfico con esto, pero un poco tiene que ver, ¿no? Tiene que ver y, digamos, la seguridad pasa a ser, siempre la seguridad es lo más importante. Ya sea una PC de usuario con un ransomware, por ejemplo, o, o toda la organización en su más amplia visión, digamos así. Por eso hay que tomar las medidas y creo que también lo dijo Mariano, hay que darle un cierto grado de importancia, hay que considerarlo, a la hora del diseño hay que considerarlo. Más fuerte, menos fuerte. Tampoco es la cuestión de traumatizarse con este tema de la seguridad, pero que importante es importante, porque, bueno, pasa hasta las mejores familias, ¿no? Pasa en todos lados. Así que, bueno, ahí está. No sé si alguien quiere comentar algo más, aportar algo más, tiene alguna experiencia que haya pasado, algo. Pelufo. Bueno, avancemos. Bien. Algo que las organizaciones tampoco se pueden dar el lujo es tener falta de personal y de presupuesto para tratar la seguridad de forma adecuada, ¿no? No podemos hacer que cualquier persona venga a brindarnos una X cantidad de seguridad, sino que se debe hacerlo con especialistas para evitar tener vulnerabilidades. Eh, también las iniciativas de hacer la transformación digital también presiona mucho a que los servicios de seguridad siempre estén evolucionando, porque debido a que las amenazas siempre están evolucionando, no se puede quedar atrás el servicio de seguridad. Generalmente, el nivel de evolución de amenazas o de ciberataques cambia mucho en un corto periodo de tiempo. Entonces debe hacer lo mismo y debe tratar de prever esos cambios. Y por último, los usuarios, datos y cargas de trabajo y accesos también de los socios y negocios siempre pueden terminarse o reducirse, ya que se necesita tener más atención debido al mayor riesgo. Claro. Ahora bien, tanto
los abordajes y soluciones de la seguridad están avanzando con estos cambios. Ahora hablando un poco sobre los proveedores de servicios de seguridad, hay muchos que son generalmente los que son líderes de mercado y los proveedores de servicios gestionados de seguridad ofrecen habilidades, tecnologías que utilizan que utilizan el análisis de amenaza basado en conducta, automatización, previsiones y utilizan la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, porque todo esto son necesarias para poder combatir las amenazas avanzadas en la evolución. Claro, En el gráfico, estos proveedores de servicio aparecen en lo que sería la respuesta automatizada para desarrollar planes de seguridad, investigar, buscar, caza de amenazas. Esta es la última generación de proveedores de seguridad que existe, que no solo se trata de, antes en las organizaciones lo que se buscaba era, surge una amenaza, digamos, pasa el incidente, lo solucionamos. Después se trata de prever claro, la amenaza, ya no solamente esperar a que suceda, sino que hacer proactivos. Y por último, ya la predicción, o sea, evitar directamente antes de que ocurra la amenaza y antes de que quizá pueda surgir una nueva amenaza, ya nos protegemos. Bien, los proveedores de servicio tienen ya algunos servicios justamente que están continuamente monitoreando los enlaces y cuando empiezan a detectar accesos que son como reiterativos y de rechazo, lo banean, digamos así que se llama, que lo pasan a una lista negra hasta que se detecta el origen de eso, ¿no? Si pasa una lista negra, entonces se lo revisa, no, sí es tal que tiene un problema y que, bueno, listo, estaba haciendo telnet y de pronto no pudo acceder por algo. Bueno, entonces, sí, bueno, lo saco de la lista negra y les permito el acceso de nuevo. Pero ya hay como un servicio que está andando por arriba de todo. O sea, yo tengo mi servicio. A ver, ¿cómo sería esto? ¿Cómo evito que yo tengo toda mi organización en una red LAN o una red WAN, pero que funciona como LAN, digamos así? Pero tengo un solo punto de contacto con Internet que está muy, que digamos es un enlace que tiene cierto ancho de banda que permite una conexión para una determinada utilización de entrada-salida. El tema es cuando el punto ese de contacto, todos los puntos de contacto con Internet tienen que ser controlados y monitoreados. Entonces, toda la organización está cubierta y a su vez ese punto de contacto se abre al mundo, digamos, por ese lugar, digamos. Entonces, las empresas, Telecom, bueno, Telefónica, Claro, todos, tienen uno o varios servicios que están continuamente controlando ese punto de contacto, digamos así, y que pueden evitar algunos ataques, pueden ser evitados o detectados hasta antes que suceda, digamos así. Por ejemplo, 2 accesos erróneos y ya directamente lo banean y lo dejan ahí como que no, banean la IP y bueno, quedan ahí dando vueltas. Como les digo. Más o menos ese sería el concepto. bien. Y bueno, y por último es que también los proveedores de servicio y seguridad que están de última generación también soportan entornos híbridos
y sus servicios son parte de ciclos iterativos que abarcan tanto la gestión estratégica, la construcción, la tercerización, conformidad y violaciones. Esto todo es en base a la seguridad. Pasa la diapositiva, por favor. Bien. Y por último, los beneficios obtenidos. Como sabemos, bueno, como ya mencioné anteriormente también, la organización que no invierte en seguridad es una organización que tiene un futuro oscuro. Y lo que hace el invertir en la seguridad es que se pasa de ser reactivo, esto es que, bueno, como ya decía, sucede un incidente, se lo trata de solucionar. Pasas Claro, a ser proactivo, que es cuando surge un nuevo incidente en X parte del mundo, se trata de buscar una relación, una protección de ese incidente, y que también pasas a ser y ofrece otra cosa más que es el ser preventivo, que antes de que surja un nuevo método de delito, se pueda ya tener una protección. Bien, pásalo ahora sí, estamos ya está. qué difícil, ¿no? Qué difícil que detectarlo antes de que De que inclusive sea al creado. nuevo método del ataque. Porque la Así es, acción-reacción, bueno, es siempre salir por atrás del problema, digamos así. Lo otro es prevención, bueno, puedo prevenir, pero ya sé que existen estos determinados ataques, entonces, bueno, si llega a pasar esto, sé cómo prevenirlo, digamos así, pero reaccionar antes de que algo nuevo suceda, eso es mucho más difícil y tiene que ver justamente con detectar ciertos patrones que van dando este indicio de que algo va a pasar, digamos, de que algo está por pasar. Bueno, un poco, bueno, hay muchos sistemas, ¿no? Después de que se cayeron las Torres Gemelas, NEC hizo un sistema de control de aeropuertos con cámaras que, por ejemplo, detectaba si una persona estaba mucho tiempo parada en un lugar o en un determinado perímetro, o si una persona, o parado o sentado, como sea, o detectaba si una persona había pasado un límite de un lugar que iba a un lugar que sea más prohibido, si seguía avanzando iba a ser más prohibido, pero si pasó esa línea, una línea imaginaria obviamente, pero que el sistema sabía que si hay alguien que pase esa línea, bueno, todo ese tipo de cosas, ahí en ese caso del control de aeropuerto y de este sistema de NEC, que permite ir detectando que puede llegar a, son como indicios de que puede llegar a pasar algo. Bueno, lo mismo pasa aquí con las redes estas, ¿no? Detectar ciertos patrones, indicios que te van a decir, esto puede generar un conflicto, digamos así. Pero bueno, obviamente a nivel paquete de datos, ¿no? Bueno, me han sacado el pantalla. Bueno. Me encantó, chicos, me encantó la presentación. La temática es para charlarla, aunque ustedes no tengan muchas ganas de charlarlo, pero bueno, está muy bien expuesto y en base al documento que yo les pasé, lo felicito. muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenísimo. A ver, un segundo, no me cierren, no se me vayan. Un segundo, quiero ver quién es el próximo grupo. Para que le vayan avisando que nos juntamos el jueves que viene a las 21 horas. Es Brito Noelia, Maximiliano Ratti y Pablo Roda. Aparentemente ese es el próximo grupo. Bueno, y por las dudas, también a Juan María Carrile y a Nicolás Colque,
Bueno, yo lo voy a pasar por el chat del grupo, del aula, pero bueno, vamos a ver si el próximo tema da para 2 o para 3 personas. Ahí lo vamos a concretar el jueves, digamos así. Entonces, bueno, en principio nos veríamos con estas 5 personas el jueves que viene. Bueno, chicos, yo sin más que decir, y bueno, los felicito y me encantó la exposición. Y bueno, nos vemos el jueves o nos vemos el martes de la semana que viene. Bueno, Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. Nos Gracias. vemos. Nos vemos, profe. Chao, profe, Gracias. hasta luego. Chao.